vamos a presentar la cuarta charla de este ciclo de fortalecimiento comunal que preparó con mucha paciencia y dedicación la Comuna 3, sobre todo Juan Carlos Febres, que es quien estará dando esta charla. Mi nombre es Juan Manuel Cama Merlino, soy uno de los referentes de jóvenes y coordinador de la Comuna 1 y también colaborador de la 2 y la 13. Lo presento a Juan Carlos, que es sociólogo, ex director del Instituto Internacional de Derechos Humanos para América, ex fundador del Centro de Altos Estudios Sociales y Económicos, consultor de la ONU por Derechos Humanos y escritor de distintas obras. Así que con esta introducción te permito hablar sobre derechos humanos. Muchas gracias. Bueno, la idea, va a ser una pequeña introducción. Hoy tendría que dar la charla Yamil Santoro. Él está en estos momentos en una reunión del partido en una aula posterior. Cuando él termine, él va a venir a dar su charla en el tiempo que quede. Así es que en este tiempo he tratado de preparar algo que sea no tan riguroso como una charla, más que todo es casi una especie de interacción entre nosotros, pero sí vamos a tratar de encaminarlo para entender un poco sobre el tema de los derechos humanos. Si yo les hago una pregunta para ustedes, si yo digo derechos humanos, ¿qué piensan inmediatamente? ¿Qué es lo primero que piensan en su cabeza? Derecho a la vida. Derecho a la vida. ¿Qué más? Naturales, derechos naturales. Los derechos naturales. A viajar. ¿Qué más? Políticamente hablando. Derecho de la A libertad elegir. individual. Derecho a la libertad individual, elegir. ¿Qué más? Derecho de las mujeres en otras partes del mundo. Derecho de las mujeres en otras partes del mundo. Y renuevo la pregunta, políticamente, hablando hoy, cuando uno dice defensor de los derechos humanos, ¿qué piensan? Que se... Cooptados. Cooptados en los Total. años 70, ¿qué más? Y pienso en la libertad. En la libertad, sí, Expresión, la libertad de expresión. la libertad de expresión. Quiero irme más por ese sector. La mayoría de los medios y actualmente la imagen que hay cuando uno habla de derechos humanos, habla de derechos que han sido cooptados, tomados presos, si se quiere, por un sector. Y este sector, ideológicamente hablando, estamos hablando de un sector de izquierda, progresista, marxista, comunista, lo que ustedes quieran llamarlo, pero que en el imaginario social eso está presente. La pregunta es, ¿por qué? Porque hicieron una publicidad grotesca, arrogándose en ellos en los derechos humanos a los cuales violan sistemáticamente. Bien, Porque se gran lavaron, negocio. es un negocio. porque se lavaron las manos los de Montonero y de Guiar y quisieron implementar todo eso. Quisieron implementar, se lavaron las manos, sí y no. Nunca reconocieron que esto haya sido una guerra. Una guerra. Declarada. Doy una vuelta de rosca. Lo que se lavaron la mano fue el sistema político argentino, que no asumió su responsabilidad por los hechos del año 76 y previos. Ellos fueron los que se lavaron las manos. Les tuvieron miedo. Y una de las gran críticas que hizo Alfredo Bravo en una oportunidad que él quería a Raúl Alfonsín fue la tibieza que, llegado a un punto, Alfonsín tuvo para continuar sancionando, instalando en la sociedad la verdad de lo que eso significaba. Alfonsín, en una estrategia, porque bueno, eso estuve presente, quiso aplacar toda la ira que podía generar la reacción de atacar el pasado y se equivocó grandemente. Bien. Perdón, esta es mi opinión. Los derechos humanos Pero terminar. los derechos humanos han tenido un proceso histórico que han culminado con una declaración que todos nosotros la conocemos, pero que fue motorizado por 4 conceptos. Y eso siempre tenemos que recordarlo: vida, propiedad, libertad e igualdad. ¿Qué le suena a esto? ¿Qué le suena a estas 4 palabras? ¿Tiene que ver con lo que hoy en el común de la gente está presente? No. No. El... Revanchismo está presente hoy. Sí, Me hace pero acordar la Revolución Francesa. Sí, exactamente. pero entonces, ¿qué es lo que pasó no solamente en esta sociedad, sino en el mundo en general? Pero hay un proyecto mundial posguerra que sustenta todos estos movimientos que se han dado.
movimientos totalitarios, movimientos al sometimiento, desde el discurso alterado. O sea que no es un accidente que nos pasa acá y atomizado en otros países. Por eso digo, en el mundo en general. Por eso, es una política que se ha establecido. Vamos a ir más atrás. Vamos a hacer un poco de arqueología en la etimología, en la lingüística, Sí. para encontrar por qué sucede esto. Voy a tratar de parafrasear a Foucault, y él decía, el poder y el saber se articulan en el discurso. El poder y el saber se articulan en el discurso. Cuando hablamos de discurso, ¿de qué estamos hablando? Del lenguaje. Del lenguaje, perfecto. La batalla cultural, que empezó hace mucho tiempo atrás, la comenzamos a perder en el lenguaje. Ya lo creo. Pierre Bourdieu, hablando con respecto al lenguaje, él denunciaba que el lenguaje y la comunicación se van degradando con el tiempo. Quiero hacerles un trabajo rápidamente. Piensen por 30 segundos lo que hicieron hoy en su mente, pero en ese proceso de pensar qué es lo que hicieron hoy, no usen ninguna palabra. Imposible. No se puede. Sí se puede. Podemos tener sensaciones. Ah, sí. Claro, imágenes. Sí, yo Exactamente. también Y es difícil tratar de describirlo luego porque no tenemos las palabras adecuadas. Esto es lo interesante. Cuando nosotros tenemos esos aspectos sensoriales, se van degradando nuestra propia inteligencia porque no tenemos la capacidad de comunicarnos. Mientras menos palabras tengamos en nuestra mente, menos capacidad tenemos de poder no solamente comunicarnos, sino aprender y en este proceso desarrollarnos. Hoy hablamos de violencias y hay violencias simbólicas y hay violencias efectivas. Estas violencias efectivas, normalmente intrafamiliar, suceden en la mayoría de los casos porque se acabó el lenguaje. Cuando ya no hay manera de comunicarnos, el siguiente paso es la violencia, porque no hay manera. Badiero. Trabajé incluso con ella muchos años el tema violencia. Cuando se instala en una persona que lo viene madurando, incorporando desde chico, la actitud violenta, espera la oportunidad para detonar. No es porque se le acabaron los lenguajes, es porque intrínsecamente él es violento. Es un proceso conjunto. Vamos a ver, ¿alguien tiene la ficha número 1? Acá. Dice Agustín Laje hablando de lenguaje. Sí. Esto hizo un comentario Agustín Laje hablando del lenguaje. ¿Te gustaría leerlo, por favor? No. ¿Alguien quiera leerlo, por favor? Sí, cómo no. No, porque estoy sin anteojos, lo veo. Agustín Laje hablando de lenguaje. No puedo pensar sin lenguaje. No puede haber pensamientos significativos sin lenguaje. Lo único que puede haber son sensaciones. Pensar es elaborar un enunciado lógico. Para elaborar necesito un lenguaje. Y la materia prima del lenguaje son palabras. Si yo modifico esas palabras, modifico la materia prima de los pensamientos de los otros. Por lo tanto, puedo modificar sus pensamientos modificando las palabras que los otros usan. Perfecto. Y hoy tenemos nuevos conceptos o nuevas palabras para generar una nueva forma de pensar. Si yo les digo, por ejemplo, cambio de sexo. Sí. Hoy, en la generalidad, tomamos ese concepto como algo natural. No lo digo nosotros, sino la sociedad en general. Habla del cambio de sexo como si fuese normal, operarse, sacarse los genitales o ponerse hormonas. En este proceso de cambio de sexo casi se toma como algo natural, que es válido, pero lo cierto es que nunca te vas a poder cambiar de sexo. No. Si no te dejas de ponerte hormonas, el cuerpo por sí va a comenzar a efectivizar estas hormonas masculinas. Porque además, según el aspecto biológico, los cromosomas no cambian. Vas a seguir teniendo los cromosomas X. Exactamente, sí. Muy bien, jovencito. Que se desarrolle alguna terapia génica que modifique el Por ogonosoma eso. de acá Muy bien. años y años de desarrollo, no es posible. Entonces tenemos un concepto errado, pero que la mayoría de la gente lo toma porque se ha vulgarizado, se ha
Claro. normalizado en nuestro ideario y nuestro lenguaje común. Otro concepto, la interrupción del embarazo. El embarazo no se interrumpe, se termina Ah, claro, lógico. y nada más. No, se mata el feto. Por eso, no hay una Sí, interrupción. No. Otro Sí, concepto mucho más suave es el tema es solidaridad. ¿Qué significa solidaridad? Ahí Es está. compartir lo que Pensar uno en el tiene otro. con otro, Así, aunque sea pensar poco. en el otro. Pensar en el otro, compartir. Pero cuando el Estado habla de solidaridad, ¿de qué estamos hablando? Clientelismo. Clientelismo, ¿qué más? Limosna. Demagogia. Limosna. Demagogia, limosna. Creo que la diferencia fundamental está en que en el verdadero concepto de solidaridad está brindar ayuda a alguien que lo necesita. Claro. Y lo que hoy se hace estatalmente es brindar ayuda a cualquier persona con tal de cooptarlo o modificar de alguna manera el patrón de pensamiento de esa persona. Excelente. Pero también se considera hoy como derechos algunas cosas que en realidad per se le implican quitarle a otro, entonces Exacto. tampoco son un derecho por sí mismo, sino que es Claro. derecho adquirido, por llamarlo, Positivo. y eso es algo, digamos, que inventa por ahí. Los derechos positivos, Claro. esa rifa de invento que son los derechos positivos, muchos de los derechos positivos. Hablamos de la segunda y tercera generación, ni hablar de la cuarta, pero ya nos estamos adelantando un poco. Lo que quiero ir... Perdón, el sustento de eso viene biológicamente en aquella frase donde hay una necesidad y un derecho que no es cierto. Exactamente. Y hay algo que es importante, la solidaridad nace de uno, Sí. no es impuesta. No. Sí, sí. Entonces otra vez otro concepto que ha entrado en la generalidad de las personas, mal informado, mal estructurado, para orientar el pensamiento de la gente hacia otro lado. Y así podemos seguir hablando de diferentes términos que hoy han cambiado el quehacer del pensamiento social. La pregunta es, o más que pregunta, la idea es que tenemos que comenzar a recategorizar las palabras. Tenemos que aprender a recolonizar las ideas y los conceptos que hemos estado perdiendo. Y donde el progresismo, el marxismo, el socialismo han ido colonizando cada vez más. Y en ese proceso hemos ido perdiendo y cediendo aún nuestros propios derechos. Porque el lenguaje es poder. Por eso hay un vaciamiento de los contenidos del lenguaje, que es lo más preocupante, la falta de valor del lenguaje, la falta del sentido de la palabra, esa red, ¿no? La indiferencia por saturación que viene vaciando. Hay una excelente novela, 1984, Sí, sí. Del que habla George Orwell. exactamente, que justamente habla en sus primeros capítulos acerca del lenguaje y ese proceso. Ahora la pregunta que cae de Maduro, hablando sobre los derechos humanos, es ¿por qué los derechos humanos? ¿Es importante hoy los derechos humanos? Sí, ¿Por qué? porque es el sustento que una humanidad puede tener para crecer y sobrevivir. Bien, es el sustento de una humanidad para crecer y sobrevivir. ¿Qué más? Y para ser uno mismo, porque si te coartan los derechos no podés no ser vos misma. Hoy hablamos de derechos positivos. ¿Qué otra clase de derechos hay? Naturales. Los naturales. Sí. Son los de esa primera generación que hablamos sobre la vida, la propiedad, la libertad. Pero hay algo que es importante y por el cual particularmente es mi lucha día a día con el tema de los derechos humanos, porque los derechos humanos establecen un límite a los gobiernos. Y eso es parte del proceso del desarrollo y fortalecimiento de una democracia. Porque son derechos supra. Exactamente. Y Y todas, lo- y- perdón, todas las convenciones que adhirió Argentina están por encima de nuestra Constitución. Ese es el peso que tienen. Hablando de eso, ¿alguien tiene la tarjeta 2?
¿Qué son los derechos humanos? ¿Alguien, ¿quieres leerlo con voz fuerte y varonil? El alto comisionado de Naciones Unidas ha declarado con respecto a derechos humanos son derechos inherentes a todos los seres humanos, sin distinción alguna de nacionalidad, lugar de residencia, sexo, origen étnico, color, religión, lengua o cualquier otra condición. Todos tenemos los mismos derechos sin discriminación alguna. Estos derechos son interrelacionados, interdependientes e indivisibles. Creo que es muy claro, ¿no? Y ese es el principio. ¿Y saben qué? Hay todo un proceso histórico que no nos va a dar el tiempo porque Yamil va a venir, que termina en la Declaración de los Derechos Humanos, pero comienza 3000 años antes de Cristo, en Mesopotamia. Código de Hammurabi. Antes del Código Hammurabi. El Código Hammurabi es 2700 y poco, y antes hubieron dos códigos anteriores. Pero lo interesante de esto es que en todo este proceso hay una palabra que es el motor de esta lucha de los derechos humanos, y esa palabra es dignidad. Y la dignidad bien entendida tiene que ver con nuestras libertades, con nuestra propiedad, con la capacidad de nosotros de ser autosuficientes y de poder defender a nuestras propias familias. La pregunta es, ¿qué define los derechos humanos? ¿Qué los define? ¿Alguien tiene la tarjeta 3? Por favor. No te digo con voz fuerte y varonil porque ya es chiste viejo. Los derechos humanos son todos aquellos principios elementales que compartimos con otras personas por el solo hecho de pertenecer al género humano. No existen por sí solos ni son una alternativa. Por el contrario, están interrelacionados entre sí. Ok, esto es interesante. No existen por sí solos ni son una alternativa. Están interrelacionados. Si nos quitan la vida, no hay ningún otro derecho. Pero si tenemos una vida, pero no tenemos ni propiedad, ni libertad, entonces ya no tenemos esa vida como el deseo de, con esa dignidad para poder vivirla. ¿Okay? La esclavitud es ese proceso que nosotros como humanidad hemos roto en el tiempo, y esa batalla aún la seguimos peleando bajo otros sistemas, bajo otros métodos, pero que aún está vigente. Para esto me gustaría que alguien tiene la 4, es una frase de Mandela. Privar a las personas de sus derechos es poner en tela de juicio su propia humanidad. Privar a las personas de sus derechos es poner en tela de juicio su propia humanidad. Y hoy, en estos momentos, no solamente en Argentina, sino casi en el mundo entero, con la excusa de esta pandemia, muchos de nosotros se nos priva parte de nuestros derechos, que no los hemos cedido, sino que se nos han arrebatado. Y ahí lo interesante de algo que viene con el número 5. ¿Quién tiene la ficha número 5? Por favor, con voz dulce y femenina. La paz no solo consiste en poner fin a la violencia o a la guerra, sino a todos los demás factores que amenazan la paz, como la discriminación, la desigualdad, la pobreza. Muy bien. Esta frase la dijo una política birmana y siempre me quedé pensando en una palabrita que aparece acá y que a veces genera cierto escozor en la idea en el ideario de algunos libertarios, si se quiere, y es el tema de la desigualdad. Pero déjenme decirles que el principio rector del pensamiento liberal es la de no agresión. Y debemos tener el respeto irrestricto del estilo y plan de vida del otro. Eso no quiere decir que no nos preocupemos por el otro. A veces se entiende mal el principio del egoísmo, porque nosotros somos seres humanos y en esta humanidad hay un principio rector que está muy cercano a la empatía, al amor, al dar del otro sin la obligación. Ese principio es propio, es inherente a cada persona. Cuando se nos impone, ya deja de ser un principio, sino una imposición. Hay algo que me gustaría hablar
ya casi cerrando, porque yo creo que ya va a venir, la tarjeta número 6. ¿Quién la tiene? ¿Puedes leerla, por favor? Esto lo dijo Néstor Bobbio. Dice, los derechos humanos es un problema no filosófico sino político, donde lo que importa es protegerlos más que justificarlos. Es interesante porque los derechos humanos es un problema no filosófico y hoy por hoy se engaña con el tema de los derechos humanos porque hay una gran filosofía detrás de esto, una filosofía progresista, y realmente el kit del asunto es político. Acá lo importante es... Yo cambiaría la palabra filosofía por retórica. O demagogia. Bueno, yo no entiendo por qué se habla de progresismo, algo que es absolutamente retrógrado. ¿Por qué se arrogan el derecho de decir progresista? ¿Progresar en qué? Si es todo retroceder. Yo creo que claro, hemos retrocedido. Este es el ejemplo claro de lo que hablábamos con respecto al lenguaje. Lo que dijiste vos. Lo importante es que nosotros, y este es uno de los temas, uno de los propósitos de estas clases, de estas charlas, es generar no una conciencia en sí, sino una conciencia para sí, que tiene que ver con el tema de la política. Tenemos que ser actores políticos, y en este proceso de ser actores políticos necesitamos entender que la política debe proteger los derechos humanos. No tiene que ser nuestro enemigo, que haya sido absorbido, capturado el concepto de derechos humanos y que casi el 95% de las ONGs que trabajan con los derechos humanos sea un negociado, es otra cosa. Pero el concepto puro de derechos humanos tenemos que retomarlo, porque otra vez es una de las barreras, es un punto de defensa con el totalitarismo. Y es uno de los motores que ayudan a fortalecer a una democracia. A veces escucho cuando algunas personas que hablan que no debería haber gobierno ni democracia, pero el hombre, nos olvidamos que el hombre no es un ser igual uno con el otro. Y hay un viejo libro que estábamos charlando hace un tiempo atrás que se llama El gen egoísta. Todos tenemos de alguna manera ese gen, unos más pronunciados y otros menos pronunciados. Y todos tenemos nuestras metas, nuestros deseos, pero eso no invalida, nuevamente lo que les decía, el hecho de que tenemos esos sentimientos de afabilidad con el otro, de amabilidad con el otro, de ayuda al otro, del servicio al otro, que nace desde uno mismo, y el otro puede ser un familiar, un amigo, un vecino, uno que se encuentra en la calle, pero es que nace de uno. Hegel, y ahí va a comenzar a cambiar un poco la estructura de la idea, decía que la historia es el progreso de la conciencia y la libertad. Es interesante el concepto que él tiene con respecto a la historia, y es lo que yo voy a usar para ir rápidamente al tema de hacer un poco de historiografía de los derechos humanos. Vuelvo a repetir, la historia es el progreso de la conciencia y la libertad. Y esto es lo que vamos a ver por 10 minutos o 15 minutos, el tema de esta historiografía de los derechos humanos. Si sale la pantalla sería genial. Ahí está. Esto fue el antiguo Egipto, y no había todavía el concepto de derechos humanos, sí había ideas, sí había noción de respeto por el otro. Y lo que vamos a ver está en el libro de los muertos. El primer concepto era era una alegación del difunto, era un rezo, una oración que estaba en el libro de los muertos. Y una de las características era que había dicho que no he hecho daño a la hija del pobre. Y esto es interesante porque no dice no he hecho daño al pobre, no he hecho daño al otro, sino no he hecho daño a la hija del pobre. Y hay una performance mucho más amplia, mucho más profunda, porque normalmente cuando uno habla del pobre, el imaginario es la persona, pero estamos hablando del hijo o de la hija del pobre. Y lo que dice este difunto en esta oración es: yo, al presentarse ante el otro lado del velo, él dice, no he hecho daño a la hija del pobre.
Después, otro de los temas, ¿puedes leerlos por favor? Yo Sí, sin anteojos no veo mucho. Observa la verdad y no la traspases, que no te lleve la pasión del corazón. No calumnies a ninguna persona, importante o no. ¿Quién lo dijo? Ahí te maté. Enseñanzas de Tao Te. Muy bien. Esto fue a finales del tercer milenio antes de Cristo. Eran normas para facilitar la vida en la sociedad y estaban destinadas al futuro visir del faraón. Y lo interesante de esto es el último. No te rías de un ciego, no te burles de un enano, ni hagas mal a un cojo. No había un concepto elaborado, no había un código, pero sí había ya una orientación de respeto por el otro. Como un germen de ética. Exactamente, y de dignidad en el respeto por el otro. Miremos la otra. Disculpa, dijiste que era un rezo, una oración. Así es, Claro. es el libro de los muertos. Viene arrancando con la religión de la mano. Podríamos hablar mucho con el tema de la religión en otro momento. Dale. No vamos a leer todo esto, pero en Mesopotamia 2350 a.C. estaba el código de Urukagina. Era un pueblo realmente este lugar y era muy importante en ese periodo, y había muchos menesterosos, y el rey, al encontrar esto, que había muchos menesterosos, comenzó no a darles un subsidio ni a regalarles, sino generó la primera forma de trabajo individual con tierras que le daba. Dijo: yo te doy un pedazo de tierra, la vas a trabajar, será para ti, pero no vas a limosnear. En el momento en que no la trabajes, se te va a quitar y te vas a morir. Pero comenzó a ceder un poco de tierra y fue el primer esbozo que hubo, y aparte comenzó a tener leyes sistematizadas. Pequeñas leyes sistematizadas donde ya había un juez o alguien que ordenaba ante ciertos litigios. Vamos a seguir con la otra porque nos va a ganar el tiempo. Y esta tiene que ver con Grecia. ¿Te gustaría leerlo? Dale, obvio. Los griegos y sus ciudades y cultura nos legó una de sus mayores innovaciones. Es la forma más de organización social de alguna de sus ciudades: la democracia. La ateniense fue la más poderosa, estable y duradera, pero no la única, ni el suyo único modelo. Ok. No vamos a entrar a hablar sobre los griegos, pero ellos generaron ya los primeros conceptos y la primera idea de lo que es la civis, lo que son los derechos. Y pensemos, a veces hablo de esto y me dicen sí, pero era otra clase de ciudad, el ciudadano era distinto. Está bien, pero tenemos que entrar en su contexto histórico también, no podemos salir de eso. Lo interesante de esto es que, otra vez, ahora sí comienzan a aparecer normas, comienza a haber reglas, con el fin de cuidar del que no puede por sí mismo y también con el respeto por el otro. Por eso las leyes ya son más duras, los juicios ya son juicios, ya hay jueces, y comienza a esbozarse ya estos primeros lineamientos que tienen que ver con lo que nos llevaría después a los derechos humanos. ¿Puedes seguir con la otra? Esto es la India, esto sí es interesante. Roberto, ¿puedes leerlo? ¿Llegas a leerlo? ¿Todo? No, hasta dolor a sí mismo. Muy chiquito, ¿no? Sí, no. Pero diga yo, A ver, por no favor. sé, tengo acá el respeto a la luz, pero creo que puedo. En la India Buda, 560-480 a.C., puso un tela de juicio el sistema de castas asociado al hinduismo. La tradición religiosa dominante en la India, según el hinduismo, existen 4 castas o clases sociales determinadas por el nacimiento, a las que hay que añadir los dalits o intocables de clase tan baja que estaban excluidos del sistema de castas. Con una influencia inicial sobre la India, luego el budismo se extenderá con gran fuerza por la China. Entre sus frases tenemos: no lastimes a los demás con los que te causa dolor a ti mismo. Y la siguiente es la más importante para mí. Estamos en este mundo para convivir en armonía. Quienes lo saben no luchan entre sí. Okay. Y posteriormente, contemporáneo a Buda, está Confucio. Y él sí ya trabajó más en el tema de la equidad, de la sociedad y de un poco comenzar a
ordenar el Estado y a que el Estado pueda ser catalogado si es bueno o es malo. Ponía en tela de juicios el buen gobierno. Entonces el buen gobierno tenía que estar dado por el servicio que podía brindarle a la población, y no era al revés. No era que el buen gobierno era el que más imponía, sino el que mejor servía. Y esto es lo interesante de Confucio y más de otras cosas más, ¿no? Sigamos, please. Sí. Bueno, este es el cilindro de Ciro, que es lo más, si se habla del el primer concepto de derechos humanos escrito, es el cilindro de Ciro. ¿Ok? ¿Puedes leerlo? La primera parte hasta... Sí, no, de acá, conocido hasta derechos humanos. Conocido como el cilindro de Ciro, este documento antiguo ha sido reconocido en la actualidad como el primer documento de los derechos humanos en el mundo. Está considerado por muchos como la primera declaración de derechos humanos, y ya ha sido traducido en los 6 idiomas oficiales de las Naciones Unidas, y sus disposiciones son análogas a los primeros 4 artículos de la Declaración Universal de Derechos Humanos. ¿Qué habla en este cilindro de Ciro? ¿Qué es lo que se menciona? Por ejemplo, el respeto a la libertad religiosa. No imponían su religión, sino se respetaba las religiones de los pueblos dominados. La posibilidad de testamentar. Yo podía ceder a mis hijos lo que yo he trabajado. El juicio entre las dos partes, cuando se necesita testigos, acá aparece el término de testigos, y otra cosa importante es también la posibilidad de educarse. Pensemos, en ese tiempo histórico solamente algunos podían tener educación, y Ciro permitió que toda aquella persona que deseaba podía estudiar. No todos podían porque algunos tenían que trabajar, pero por lo menos en el papel y en la teoría estaba allí. Perdón, Ciro Persia. Sí, sí. Sigamos con la siguiente. Y ya nos vamos acercando a Roma. Lo voy a hacer corta acá. El primer gran esbozo hablando acerca de las leyes y los derechos humanos, tienen que ver con las 12 tablas, que es casi un mito, una leyenda, pero que sirvió para, realmente fueron muchos más, fue una ley muy extensa la que tuvo Roma como imperio, pero acá comienza a organizarse ya un código civil, un código tributario, y un código de familia también, y en este proceso estaba implícitamente detallado el tema de los derechos humanos. Comienza a haber ya un derecho para el ser como individuo. Sigamos, por favor. Y acá aparece la Carta Magna. ¿Quieres leerlo, por favor? De 2015 estos funcionarios. Vale. Fue en 2015, después de que el rey Juan de Inglaterra violara un número de leyes y tradiciones antiguas con que se había gobernado Inglaterra, sus súbditos lo forzaron a firmar la Carta Magna, la cual enumera lo que después vino a ser considerado como los derechos humanos. Entre ellos estaba el derecho de la Iglesia a estar libre de intervención del gobierno, los derechos de todos los ciudadanos libres a poseer y heredar propiedades, y que se les protegiera de impuestos excesivos. Estableció el derecho de las viudas que poseían propiedades para decidir no volver a casarse, y establece principios de garantías legales e igualdad ante la ley. También contendría disposiciones que prohibían el soborno y la mala conducta de sus funcionarios. Ok, esto, ustedes saben la historia de lo que pasó con la Carta Magna. Al final sirvió esta carta para lo que hoy, tiempo o años después, sucedería. ¿Quieres poner la siguiente? Que tiene que ver justamente con la petición de derecho. ¿Te gustaría leer? Vale. La petición de derecho 1628. En 1628 el Parlamento inglés
envió esta declaración de libertades civiles al rey Carlos I. El siguiente hito reconocido en el desarrollo de los derechos humanos fue la petición del derecho, producida en 1628 por el Parlamento inglés y enviada a Carlos I como una declaración de libertades civiles. El rechazo del Parlamento para financiar la impopular política externa del rey causó que su gobierno exigiera préstamos forzosos y que tuvieran que acuartelar las tropas en las casas de los súbditos como una medida económica. El arresto y encarcelamientos arbitrarios para oponerse a estas políticas produjo en el Parlamento una hostilidad violenta hacia Carlos y George Villiers, el primer duque de Buckingham. La petición del derecho, iniciada por Sir Edward Coke, se basó en estatutos y documentos oficiales anteriores y hace valer 4 principios. No se podrá recaudar ningún impuesto sin el consentimiento del Parlamento, no se puede encarcelar a ningún súbdito sin una causa probada, reafirmación del derecho de habeas corpus, a ningún soldado se le puede acuartelar debido a su ciudadanía y no puede usarse la ley marcial en tiempos de paz. Hasta ahí nomás. Vale. Sigamos, por favor. Y quiero detenerme acá y voy a hacer un paréntesis después de esta, que tiene que ver con la declaración de la independencia de los Estados Unidos. ¿Puedes leer? No leo. ¿Vos tampoco? Ah, listo. Intento. La declaración de A ver. La Declaración de Independencia de Estados Unidos de 1776. El 4 de julio de 1776, el Congreso de Estados Unidos aprobó la Declaración de Independencia. Su autor principal, Thomas Jefferson, escribió la declaración como una explicación formal de por qué el Congreso había votado el 2 de julio para declarar la independencia de Gran Bretaña. Más de un año después del estallido de la Guerra de la Revolución de Estados Unidos y como la declaración anunciaba que las 3 colonias americanas ya no eran parte del Imperio Británico. Filosóficamente, la declaración hace énfasis en 2 temas: derechos individuales y el derecho de revolución. Estas ideas llegaron a ser ampliamente aceptadas por los estadounidenses y también influenció en particular a la Revolución Francesa. Bien, quiero hacer un paréntesis acá, porque hay algo que no está en este prece que armé, que tiene que ver con la cristiandad y el tema de los derechos humanos. Otro tema interesante dentro de lo que es los derechos humanos y la religión, si se quiere, o la cristiandad, si queremos ser más específicos, es que hoy, nuevamente hablando del lenguaje, se piensa que la idea del cristianismo está más ligado a una especie de social cristianismo, y es errado. Sí, la doctrina social de la Iglesia. Pero no tiene que ver con ese concepto. La doctrina social de la Iglesia aparece en Rerum Novarum, no. En 1923-24 comienzan los primeros esbozos de la Iglesia hablando acerca de la doctrina social de la Iglesia. Antes de eso no existía ese término ni esa forma de ver a la doctrina cristiana. Pero si queremos retrotraernos al cristianismo, al viejo cristianismo, y ustedes lo pueden ver en la Biblia, no hay pensamientos más libertarios, si se quiere, que el pensamiento de Jesucristo. Ahora hablábamos conceptos claros y llanos como la palabra del sembrador: si no siembras, no cosechás, no tenés ganancia. La palabra de los talentos: te doy a uno 5, otro 3 y a otro 1, y el que no trabajó se lo guardó, y al que tuvo 5 y 3 se les dio el doble. Tiene que ver con este principio de la libertad, tiene que ver con el principio del trabajo, tiene que ver con el principio de la independencia para hacer cosas. Perdón. Ya está. Y así como otros conceptos que tienen que ver con el cristianismo. Hoy, otra vez, el lenguaje ha ido trastocando estas ideas, poniéndolas casi como si fuese social cristianismo. Y no ese es el principio.
Pasa que la Iglesia Católica pasó a replicar el modelo de Roma, lo aplica en todos los términos como un elemento de poder y dominación. Lo otro quedó de lado. Perdón si piensan distinto, ¿no? Pero... Lo interesante de esto es que lo importante e interesante de esto tiene que ver con, nuevamente, el lenguaje. Cómo íbamos perdiendo desde el principio puro de lo que debería significar en nuestras vidas a lo que es hoy. Y es interesante cómo, si se quiere ver el tema de colores, lo que antes era blanco y negro, hoy es gris, blanco humo, pero sigue siendo errado. Y nosotros lo aceptamos. Hemos corrido la línea y estamos perdiendo, sin querer o queriendo, parte de esas libertades que son nuestras, que no se nos imponen. Los derechos tienen que ver con algo intrínseco, propio, no se nos regalan, no es una dádiva, es nuestro. Y cuando el Estado o cualquier político dice que nos está dando algo, nos está mintiendo. Exacto. Y eso es lo peligroso cuando nosotros lo aceptamos de manera lisa y llana, porque pensamos que en la generalidad eso es así. Yo creo que todos los que estamos acá no pensamos así. Por suerte estamos acá. Por eso. Entonces, la pregunta es, ¿qué es lo que vamos a hacer? ¿Qué es lo que podemos hacer con este conocimiento? Y eso tiene que ver con el trabajo individual. Tiene que ver con el desarrollo que nosotros podamos realizar, no con nuestro lazo que tenemos interno, propio, sino con el otro que no está tan cercano a nosotros y que no se necesita imponer nuestras ideas, sino comunicar nuestras ideas. Otra vez el tema del lenguaje. Si nosotros aprendiésemos a comunicar estas ideas, recalificando lo que se ha perdido como calificación de esas palabras, dándole poder a esas palabras el verdadero significado, estaríamos recapturando aquellas formas que hoy no las tenemos, aquellos términos que hoy parecen casi anatemas y que no lo son, y que han sido en su momento histórico parte de ese proceso que nos ha llevado a estas democracias hoy por hoy, a este progreso industrial, capitalista, y el fin último, el progreso del hombre. Sin derechos no hay progreso, porque el ser humano en esclavitud no desarrolla. Con los derechos, con la libertad, es cuando nosotros podemos no solamente discernir, sino crecer. Lo que viene después de estos slides, viene la Revolución Francesa, la Carta de los Derechos del Hombre y del Ciudadano. Lo que yo me quiero quedar es con este concepto. Hay todo un proceso histórico. Ese proceso histórico ha habido un personaje principal que es el hombre en sí mismo y un concepto. Y ese concepto tenemos que volverlo a enriquecer. Y ese concepto es la libertad. La libertad es un derecho y como tal, como derecho, tiene una obligación. Y a veces hemos perdido el concepto de la obligación. Reclamamos la libertad porque es nuestro derecho, lo queremos, pero no hablamos nunca de la obligación que tenemos con esa libertad. Y ese debe ser nuestra meta o nuestro segundo paso, si se quiere, en nuestra vida, en este quehacer político y social. Si la gente entendiese que cada libertad implica un derecho o una obligación intrínseca, sería distinta nuestra vida, porque el respeto al otro se daría de manera natural, porque yo me siento obligado con el otro a respetar su estilo de vida y su calidad de vida, mientras él no invada lo mío. Ese es el fin último de todo este concepto histórico de los derechos humanos, que hoy lo estamos perdiendo, que hoy lo estamos dejando dinamitar, si se quiere, por conceptos erróneos, exógenos,
a lo que es nuestra vida en el diario vivir y que de alguna manera influye en estas generaciones que nos están siguiendo a nosotros. Hay algo que me gustaría comentar y tiene que ver con una frase que dijo Ayn Rand, creo que está en la ficha número 7. Yo tengo el problema de leer de cerca, pero voy a intentar. Por favor. Los derechos son un concepto moral. El concepto provee una transición lógica de los principios que rigen las acciones de un individuo a aquellos que guían sus relaciones con los demás. El concepto preserva y protege la moralidad en un contexto social. Es el vínculo entre el código moral de un hombre y el código legal de una sociedad, entre la ética y la política. Y acá entramos en un concepto mucho más grande y mucho más profundo, porque ya no hablamos solamente de derechos, obligaciones, sino estamos hablando de moral, que hoy ya pareciese algo viejo hablar de moral, algo antiguo, arcaico. Y lo que nos dice Ayn Rand es que sigue vigente. Y dice más todavía, dice, es el vínculo entre el código moral de un hombre y el código legal de una sociedad, entre la ética y la política. Otro concepto que es interesante es lo que nos dice Hannah Arendt, quien tiene la ficha A, por favor. También vos estás premiado. Sí. Por favor. Derecho a tener derechos. Los derechos solo son garantizados si nos encontramos bajo el marco legal de un Estado-nación. Y este es el resumen de todo. No podemos vivir en derechos si no hay un marco legal. Y un marco legal nos da un gobierno. Y el mejor estilo de gobierno hoy es una democracia. Por más imperfecta que sea, siempre va a ser mejor que la punta de un fusil. Siempre. Cualquier estado totalitario, históricamente hemos visto dónde quedaron los resultados de ello y cómo muchos hablan del nazismo y el fascismo y la cantidad de muertos, y no hablamos de la cantidad de muertos que tuvo el comunismo, que fue muy superior. ¿Y que duró cuántos años? Y que duró 70 años, sí. Y que además Mao Zedong tiene más muerte que Hitler y Mussolini juntos. Exactamente. Y ese pensamiento hoy todavía sigue vivo en el oriente de Perú. Putin también. Y es más solapado. Sí, es otra cosa. Pero lo es. El pensamiento del Mao sigue vivo en muchos lugares de América Latina, y eso es lo peligroso porque lo estamos dejando ser. Y lo que antes era violencia, hoy le llamamos luchadores por la libertad. Le cambiamos el nombre, y eso es porque encubrimos realmente. Lo estamos permitiendo, exactamente. Quiero terminar con una frase muy cristiana, que lo dijo Jesucristo, dijo: la verdad os hará libres. Y no hay otro concepto más grande que la verdad, y no hay otro concepto más grande que la libertad. Si nosotros pudiésemos unir estos dos términos en nuestro diario vivir, defendiendo los derechos, entendiendo que cada derecho tiene una obligación y no cada necesidad genera un derecho, tendríamos una sociedad mucho más justa, porque el respeto al otro implica que el otro va a respetarme a mí. Muchas gracias por su tiempo. Si tienen alguna pregunta, estamos en el tiempo. ¿Tienen alguna pregunta para hacer? Me gustaría preguntar. Yo, por ejemplo, es muy tonto lo que por ahí. A mí me gusta viajar, pero para viajar ahora hay que hisoparse o hacer un salivado, y yo no quiero hacérmelo. Yo pregunto, ¿eso no es no significa falta de libertad? También. Porque yo no puedo transitar por mi propio país
sin hacerme un test, un testeo, lo que sea. Además, yo pienso que no es obligatoria la vacuna, pero hay una obligación implícita. Yo no me quiero dar esa vacuna, porque sé que, primero que no sé química, es decir, muy poco, lo elemental. Es decir, ¿qué tiene esa vacuna y qué mal me puede hacer? Además que no tengo ninguna garantía de que esa vacuna me va a hacer bien. Entonces, ¿qué estamos ahí? Estamos cercenando nuestros derechos. Nos están cercenando mundialmente. Entonces, pienso que es un derecho humano tener una garantía de que si te ponen una inyección, vos tengas un médico que te cure o tengas el derecho de decir que no a eso. Eso es lo que te quería preguntar. Mira, es interesante. Hay un bien común antes del bien individual. O sea, el bien común está más alto que el bien individual. Exacto. No se olvidemos de eso. Entonces, si usted, por ejemplo, está enferma y esparce el virus por todas partes, usted es culpable de enfermar a miles de personas. Yo sí, pero y si me el bien ponen, común, yo no tengo ningún no viaje. ¿Por qué? Pero eso es falta de libertad. No es falta de libertad. Usted está Totalmente enferma, puede, falta de está libertad. enferma, usted puede infectar a miles de personas como ha ocurrido. Bueno, pero la vacuna no te quita de que vos no puedas transmitirle. No, yo digo ella que no quiere viajar, que no quiere hisopar, no dije nada de vacuna. Yo dije, ella puede viajar, no quiere hisoparse, no quiere controlarse, no quiere hacer nada. No, yo en un voy momento de al pandemia médico y me controlo. Yo voy al médico. A ver, organicémonos. ¿Querías decir algo y vos también? Decía que Yo quería hacer, perdón, No. No, que, o sea, en realidad mi pregunta era otra cosa, pero justamente en el debate me parece que complementaba. ¿Cómo es ese traspaso entre lo que son los derechos de un ser humano, o sea, de un individuo, a lo que es un derecho colectivo, que a veces es un poco abstracto y que a veces incluso atropella las libertades individuales porque supuestamente vas en contra del beneficio colectivo? O sea, a veces me parece que justamente esa es la distracción de este tipo de discursos y quería, bueno, no sé... Dos cosas puntuales acá. Cuando uno cede esta clase de derechos al Estado es por un lapso breve de tiempo. Cuando este lapso crece en el tiempo, ya no es una cesión propia, sino es la imposición del Estado. Eso por un lado. Un tema interesante es que hablábamos justo de la libertad como un derecho, pero también la libertad como una obligación. ¿Okay? Entonces la obligación en este caso es el cuidado de uno. Hoy estamos acá reunidos y la verdad no sabemos si alguno está infectado o no, pero confiamos en que cada uno se esté cuidando a sí mismo, que tenga lo mínimo con el tapaboca, la distancia, lavarse las manos, usar el alcohol en gel, lo mínimo indispensable para el cuidado. El tema de las vacunas es tema individual de la persona. Ojo, pero acá también viene el tema de pensar en el otro, ¿ok? Y también es una responsabilidad individual esto. Cuando el Estado comienza por el tema de beneficio colectivo a imponerse, ya es peligroso. Entonces hay una línea muy fina en esto. No está habiendo una imposición a vacunarse. Nadie No, obliga a nadie a vacunarse. No. Y tampoco es implícito. Tampoco. Tantos años desarrolló la institución de la cortesía, de los buenos modales. Y eso lo que hace es apuntalar mi propia libertad, que es una libertad consciente. O sea, si yo voy a viajar, a lo mejor no me gusta usar el tapaboca, pero me lo pongo para no molestar, para no molestar al resto. Y eso es lo que a veces nos olvidamos, que tiene que ver con lo que acabo de decir, y vuelvo a repetir. La libertad comienza cuando yo entiendo mis obligaciones con respecto al otro.
no puedo... El derecho termina cuando empieza el otro. Y parte de esto es cuando yo invado la libertad del otro. Y yo puedo invadir la libertad del otro enfermándolo, contagiándolo. Si nos Entonces, hablamos si del yo no tema me de la cuido... vacuna, que es algo que por ahí subjetivo, Sí. hablemos de algo más general y que es mucho más antiguo. Por ejemplo, yo soy ingeniero, después que voy a tomar. Cuando está la expropiación de algo por un bien común, quieren hacer una autopista, ¿sí? Y entonces, ¿qué hay que hacer? Bueno, todas las propiedades que están ahí deberán ser expropiadas por un bien común, que es la ejecución de esa autopista. Entonces, tu bien, inclusive la propiedad privada, tiene tu limitación. No todo es absoluto. El bien común está por encima del bien personal, inclusive del derecho a la propiedad privada. O sea que no nos olvidemos En determinados de eso. casos. Te estoy explicando este caso. El bien común está por encima del bien personal. Siempre que Eso no se vulnere hay el duda. principio de razonabilidad. ¿Cómo? Siempre igual no se viole el principio de razonabilidad. Estoy de acuerdo, pero si se acepta una autopista, Pero- de a uno, por digo favor. una autopista, No, pero a lo que voy es, en ese caso se puede entender, pero también hay otro derecho, que es el derecho a la propiedad, y que teóricamente es inviolable. Entonces siempre se tiene que entender, el bien común justamente es relativo Ahora, dependiendo del caso. Pero perdón, la expropiación no significa que te lo quitan. No, Te lo pagan, te lo compensan de una manera. No es que... Sí, debatamos después las compensaciones. Bueno, ese es un problema A ver, algo muy diferente. simple. Tratamos eso. ¿Por qué hoy no hay sarampión o no hay polio? Por las vacunas. Porque de repente durante 30, 40 años hizo una campaña muy fuerte en todo el mundo de vacunar. De repente a lo mejor no se vacunaron todo el mundo, se vacunó el 60-70% de la población. Pero ahí se paró la pandemia, que mataba millones de personas con la polio y con el sarampión. Entonces, si así somos tan individualistas de no aceptar eso, hoy tendríamos polio, sarampión, tos convulsa y un montón de enfermedades que la población moriría a los 30 años y no a los 80. Pero hicieron una campaña, no fueron a A ver, de a uno. Acá el compañero levantó la mano. A ver. No, a los chiquitos sí se vacunan. No, Los chicos no van al colegio, nada, sino A ver, Perdón, disculpen. Está hablando el compañero. por favor. Perdón. Los derechos colectivos están por encima de los individuales. Cuando vos tenés una sociedad en la cual los derechos individuales están apoyados en el positivismo, vos tenés una buena base de ley y normas que refuerzan al individuo, no vas a tener tal cosa como la necesidad de un bien común, porque esas reglas de juego te van a permitir que no tengas la necesidad de avasallar los derechos de un individuo. Lo vas a respetar al máximo y tal vez llegues a concluir ese proyecto colectivo, pero respetando todas las instancias individuales. Disculpame, yo quiero mantener mi propiedad y la autopista obligatoriamente tiene que pasar por ahí. Bueno, es tu capricho, como vos lo decís, tu derecho, es tu capricho de que vos querés seguir estando ahí cuando esa autopista va a beneficiar a la comunidad. Es decir, vos estás en contra del beneficio comunitario por un beneficio egoísta o personal. Pero, de nuevo, Me parece a mí, no, por eso digo, no, tomo ese ejemplo porque... A ver. No. Pero Ahí va vos. en ese caso, si no, el día de mañana, tu casa le ofrecería a las personas un beneficio comunitario mayor. Vamos a sacar de tu casa. Hay que tener mucho cuidado justamente con el término de utilidad pública. Eso, A ver, regresando un poco. por eso es muy importante, y disculpen, por eso es muy importante un sistema republicano, una justicia eficiente que delimite cada caso particular sobre cómo se delimitan esos derechos. Para otorgar, hoy mismo si vos lo ves en la ciudad de Buenos Aires, todo lo vemos. Hay calles que vos ves edificios que llegan hasta un lugar y edificios que se empiezan a edificar más atrás. Sí. Era la calle Independencia en su momento, que era más angosta y se decidió ensancharla para el bien común, ensanchar la calle Independencia. Sin embargo, durante un periodo de tiempo, las casas seguían estando en su lugar y las nuevas casas se edificaban más atrás, en la nueva línea municipal. ¿Sí? ¿Por qué? Porque ya las casas ya no tenían el derecho que tenían, los terrenos no tenían el derecho que tenían antes de poder edificarse desde la línea municipal antigua. Había una nueva línea municipal que obligaba a edificar menos cantidad. Bueno, pero para eso se les pagó, de alguna manera, no sé cómo fue, a los propietarios que podían tener un derecho de edificar mucho menor. Bueno, el derecho común era hacer una avenida más grande para el bien común, para que pudiera circular más gente por la capital. Ese fue el problema. Es algo tan sencillo como Aquí hay dos conceptos que deben quedar claros. Uno, lo que comentó Juanma,
hay un principio de racionalidad en todas las cosas. Y otra de las cosas que es muy importante, que las excepciones no deben ser las reglas. Claro. Puede haber casos específicos donde puede primar ese bien común, siempre y cuando la otra persona acepte y sea compensada en lo que le corresponde. Y lo otro es el hecho de que, y eso lo vemos continuamente, es el tema de que utilizamos ese caso específico para generalizarlo. Y ahí es donde ese bien común ya no es tan bien común. Eso es lo único que quiero dejar claro con esto. Y hay muchos más temas, más allá de las vacunas y todo lo demás. El tema de los derechos humanos va mucho más allá y tiene que ver, alguien habló de una especie de revancha, si se quiere, especialmente con la época de los 60, los 70, y eso ya no es derechos humanos. Eso es... más allá del negocio tiene que ver con esa palabra, revanchismo, el odio hacia el otro, que no tiene nada que ver con el concepto claro, firme, que es el de los derechos humanos. Son dos cosas totalmente distintas. El principio más claro que tiene que quedar es que los derechos humanos no son negociables, porque son propios, inherentes. Por lo tanto, otra vez vuelvo a repetir lo mismo, no se nos da, no es una dádiva, no se nos regala, son nuestros, son naturales. Cuando hablamos de los derechos de segunda, tercera generación, los derechos sociales, los derechos culturales, no pueden estar en la misma categoría que los de la primera generación. Y normalmente cuando un derecho avasalla otro derecho, deja de ser derecho. Y hoy nosotros lo estamos permitiendo. Los derechos de tercera generación y aún los de cuarta avasallan los primeros derechos, los derechos naturales y los de primera generación. Y uno debe estar en contra de estos derechos. Se les llama derechos y no debería llamárseles derechos. O sea, vos estás en contra, por ejemplo, del principio de progresividad de los derechos humanos, por ejemplo. Sí. ¿Vale? Porque entendés que la progresividad afecta a los naturales. A los naturales. En tanto y en cuanto no afecte esto, está todo bien. Pero los derechos, cuando invaden, otra vez, tu naturaleza, ya deja de ser un derecho. Y tiene que ver con la imposición, tiene que ver con otros factores que no tienen que ver con el derecho propio. ¿Alguna otra pregunta? ¿Que tenga alguno sobre derechos humanos? Me parece que se va a atrasar demasiado y les doy muchas gracias por haberme soportado. Es más, creo que da para mucho más. Van a ser nuevos ciclos de... Una nueva charla, pero de segunda generación. ¿Cómo? Estuvo todo muy bueno. Gracias. Esperamos que la próxima semana pueda estar Yamil. La próxima semana debería tocarle a Gustavo Segre. Buenísimo. Pero vamos a ver si puede llegar. Porque está en Brasil. Claro. Y por teleconferencia. Está el derecho, los derechos humanos. Intentaremos solucionar eso. Hoy por hoy, de primera, vamos a ver si podemos cambiar las fechas con Yamil y Segre, y si no, veremos hacer una especie de teleconferencia con Gustavo. También el rol de las Naciones Unidas es muy importante porque se ha relajado muchísimo el impacto de acción. Las Naciones Unidas ha sido colonizado desde hace unos 40 años más o menos, de manera fuerte. Y Estados Unidos dejaba de pagarle el tributo a Naciones Unidas cuando no hacían el juego que ellos querían. Pero estamos lejos de la Sociedad Nacional. Que fue colonizada. Claro, sí. Mira, especialmente después que cayó el muro de Berlín, hubo un relajo, especialmente de los teóricos liberales, si se quiere,
y fuimos perdiendo esa batalla que ya Gramsci estaba hablando, de esa batalla cultural. Te iba a preguntar sobre Gramsci. ¿Entendés que puede haber del liberalismo un Gramsci? ¿O deberíamos empezar a formar esa cultura? Sí, obvio. Necesitamos recolonizar otra vez la cultura. Piensen ustedes esto. Hoy tenemos, capaz algunos de los jóvenes tienen la posibilidad de viajar por una beca. ¿Dónde viajan normalmente para estudiar? Economía, ingeniería. Europa, Estados Unidos. Estados Unidos. Si hablamos de Estados Unidos, ¿qué universidades? Harvard, Yale, Stanford. Todas las Ivy League. También. Saben que el 90 al 95% hay un dato, una encuesta hecha desde hace unos 5 o 6 años atrás, indicaba que todos los profesores del área de ciencias sociales, del 100%, entre el 90 y el 95% son socialistas. Entonces este joven que va a estudiar allá, clase media, regresa imbuido de todas esas ideas, hoy llamadas progresistas, y es lo que tenemos. Miren a nuestros economistas que vienen de Harvard, tienen todas estas clases de ideas. La mayoría de los profesores que están en Harvard, en Yale, en Stanford, MIT no sé, pero porque es muy técnico, son socialistas y lo dicen abiertamente. Y pasa lo mismo con Oxford, Inglaterra, y Cambridge, y hay otra, la London. Eso no pero ¿por qué vos decís que el socialismo no es bueno? ¿Es bueno? Una cosa es el socialismo, otra cosa es este pseudo socialista tirando a comunismo totalitario. Nada tiene que ver con el socialismo. Y las ideas. Hay una enorme diferencia. En cuanto a formación del Estado, la economía del Estado, tienen que ver no con ideas capitalistas, sino con esta clase de ideas. Es más, algunos de los premios Nobel están más ligados a estas ideas. Y eso es nuestro ministro de Economía. Bueno, quien lo asesora es Stiglitz. Claro. Y tiene que ver con esta clase de ideas. Ahora hay una especie de renovación en el pensamiento filosófico liberal, pero que sigue siendo muy pequeño todavía. No hay ese corazón madre que permita crecer profundamente, sino por lo menos hay pequeños focos que están generándose, pero necesitamos mucho más. Igual en Argentina se despertó un poquito. Creo que ese es un punto fundamental, porque ahí ella te preguntó sobre el socialismo y se pega mucho a lo que estábamos debatiendo hoy. El socialismo en general lo que hace es poner un colectivo por encima de cualquier individuo, y diciendo este colectivo es más importante, así que yo como colectivo puedo pasar por encima de cualquier individuo por el bien colectivo. La cuestión ahí es que utilizan ese bien del colectivo para cualquier excusa, y ahí es cuando empieza el avasallamiento de todas las libertades. Quiero terminar con esto y ya los dejo ir. Yo puedo seguir Estamos hablando. bárbaros, nos encanta. Siga, tengo un siga. gran problema que me disperso. No siga, que nos interesa. Yo quiero terminar con... Hay un microorganismo acá. Hoy está casi de moda el término liber progress. Y muchos dicen que no existe esta palabra, que no hay liberales progresistas. Vamos a usar esta palabra de progresismo. Yo quiero que ustedes piensen en esto, ¿no? ¿Cuál es el fin último del socialismo? ¿Cuál es el fin con respecto al Estado y al individuo? Abolir la propiedad privada, Y apropiarse de todos los medios de No, producción. arriba de todo. La felicidad. No. La eliminación del Estado. No me gusta. No hay Estado. ¿La qué? Eliminación del Estado. No hay Estado. Que eso sería el verdadero comunismo. Claro, ese es el fin último. No hay Estado. Debajo de ello no hay familia, porque el Estado es el que va a manejar todo esto, y debajo de ello no hay la religión, ¿no? Y la libertad religiosa no puede existir. No, en realidad no existe religión, digamos. No la permiten. Exactamente. Y esa es su batalla cultural.
en algún ideario de algunos libertarios está lo mismo. El anarcoliberalismo. No hay Estado, no hay religión, no hay familia. Los conceptos son similares, el fin es último, donde la masa oprime al individuo. El individuo deja de ser individuo para ser un ente. Y eso es lo peligroso. Recordemos que siempre somos individuos. Muchas gracias. Muy bueno.